buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en este webinar, en este encuentro sobre el tema de gestión de la paz, que está previsto dentro de este esfuerzo del Centro de Liderazgo y Gestión y la Universidad Nacional de Colombia, dentro de toda la programación de la creación del Instituto de Liderazgo Público de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos vamos a conversar con Antonio Navarro Bol, que fue el primer negociador y la primera persona, junto con Carlos Pizarro León Gómez, que firmaron un acuerdo de paz en el gobierno del presidente Virgilio Barco. Por lo tanto, es uno de los pioneros en la firma y en los temas de construcción de paz. Tiene una experiencia muy importante que compartir, y luego, pues, obviamente, una vida pública muy importante como congresista, como gobernador de su departamento Nariño, como alcalde de la ciudad de Pasto. Por otro lado, tenemos al padre Francisco de Rut, un trabajador por la paz de toda la vida, hoy día al frente de la Comisión de la Verdad, una de las instituciones creadas en los acuerdos firmados con las FARC, pero una persona que toda la vida, desde su trabajo como jesuita, como director del CINET, como director por más de una década del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que fue un programa pionero de intentar en el trabajo con las comunidades ayudar a construir ambientes de paz. Y la tercera persona que está previsto que nos acompañe, el consejero presidencial Emilio Archila, nos acaba de anunciar que está en una reunión con el presidente, que tiene dificultades para acompañarnos por ahora, que si se alcanza a desocupar se suma, si no nos va a mandar un video. Bueno, pero por ahora vamos a empezar a conversar con Antonio Navarro y Francisco de Rut, dos grandes personas que tienen experiencias extraordinarias. Así que voy a empezar sin más preámbulo, formulándoles una pregunta a los dos sobre cuál es, a su juicio, el principal desafío para la construcción de paz en la Colombia de hoy. Y en ese sentido, si le parece, Pacho, le damos la palabra a Antonio por antigüedad, por veteranía, y luego a Pacho, y empecemos a conversar sobre ese tema. Antonio, por favor. Bueno, un saludo especial a usted, Alejo, al padre Francisco, a todos que nos están siguiendo en este momento, nos están viendo. Colombia tiene una historia de conflicto armado muy larga y muy compleja. Fue el país donde más tarde hubo una guerra civil entre liberales y conservadores, los partidos del siglo XIX, en la mitad del siglo XX. En Colombia, entre 1948 y 1957, se generó un periodo que se llamó la violencia en Colombia, que realmente fue en gran parte un alzamiento del Partido Liberal contra los gobiernos conservadores. Esa violencia en Colombia produjo, se calcula, hasta 300.000 muertos de los dos partidos en 9 años, cuando Colombia tenía 10 millones de habitantes. Y esa violencia liberal conservadora dejó una herencia en las zonas rurales colombianas de la bondad vista por los campesinos
de tener un grupo armado que la defendiera de sus enemigos políticos, porque en ese periodo mataban al otro por ser del partido opuesto y simplemente no, ese era. Y eso más todos los efectos de la Revolución Cubana y su impacto en América Latina hizo que en Colombia llegáramos a tener en los 1980s 6 grupos armados guerrilleros: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el EPL, Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Armado Indígena Quintín-Lame, el Partido Revolucionario de Trabajadores y el M-19. 6. Nosotros en 1990 fuimos los precursores de las paces contemporáneas en América Latina, no solamente en Colombia. El M-19, el 9 de marzo de 1990, firmó el primer acuerdo de paz contemporáneo de América Latina, con el liderazgo de Carlos Pizarro. A Carlos lo mataron 45 días después, cuando era candidato presidencial, en un momento muy difícil de la historia de Colombia, que fue en 1989-1990, y nosotros seguimos cumpliendo el acuerdo de paz. Después del M-19 firmó el EPL, el PRT, el Quintín-Lame, o sea que 4 de las 6 organizaciones guerrilleras a final de 1991 habíamos firmado acuerdos de paz. Quedaban las FARC y el ELN entre los grupos armados que tienen una motivación política para el alzamiento armado. Las FARC firmaron en el 2016. Nosotros hicimos mucho esfuerzo porque tal vez en 1990-91 hubiéramos podido negociar la paz todos juntos, todos los grupos guerrilleros juntos, pero no fue posible. Por lo que había sucedido unos años antes, 84 y 85, cuando hicimos un intento de paz que resultó mal, porque algunas guerrillas pensaban que podían todavía llegar a la victoria militar de las armas insurgentes, o por lo que la combinación de todos esos factores no fue posible. Entonces, las firmas de los acuerdos de paz ya han sido de a uno por uno. Las FARC firmó en 2016, en unas circunstancias muy distintas a las que firmamos en 1990. En 1990 había mucho más consenso nacional de la bondad de la firma de un acuerdo de paz con un grupo armado insurgente. Les cuento una anécdota nomás a Alejo Vargas y Pacho. A nosotros nos dieron un indulto en 1990 y en algún momento en 1992 una magistrada de un tribunal administrativo, de un tribunal penal de una de las regiones del país, llegó a la conclusión de que el indulto tenía errores y no se podía aplicar como se había aplicado. Entonces hicieron una ley que se llamó el reindulto para corregir los errores que tenía la ley de indulto. ¿Y saben quién fue el ponente del reindulto en 1992? El senador Álvaro Uribe Vélez. Simplemente para mostrar cómo hasta Álvaro Uribe Vélez en 1992 estaba de acuerdo con que se hicieran negociaciones como las que se hicieron en ese periodo, que tuvieran como fin poner fin al conflicto armado de una manera, digamos, muy simple: indulto, desarme, participación en política y listo, casi nada más. Una cosa muy sencilla, donde se cambiaban, como dicen los norteamericanos, bullets for votes, balas por votos. Se dejaba de hacer el alzamiento armado, se recibía un indulto para poder tener legalidad y se participaba en política. Eso fue tan sencillo, funcionó muy bien en 1990. Nosotros nos incorporamos a la vida civil y tuvimos un muy buen resultado en la votación de Asamblea Constituyente, que nosotros no negociamos, pero coincidimos en ese momento histórico. Y en general había un gran consenso nacional que ese camino era un camino correcto y que había que apoyarlo. En 2016 era muy distinta la situación. En 2016, recuerdan ustedes que hubo un plebiscito para ver que los ciudadanos votaran sí o no al acuerdo de paz firmado con las FARC. Y el voto finalmente le dio la mayoría, pero muy pocos votos, pero le dio la mayoría al no. De manera que lo que demuestra eso era que no había consenso nacional sobre el mecanismo de negociación de paz que se había usado en ese periodo. Además de eso, ya en 2016, a diferencia de los años 90, no era suficiente con un indulto. Había que hacer unas cosas mucho más elaboradas: justicia transicional, se creó la Jurisdicción Especial de Paz. Era mucho más complicado todo, pero creo que lo más complicado de todo era la falta de consenso nacional, que todavía hoy
no existe como tal ese consenso nacional. Entonces, ¿qué es lo que hay que lograr para que podamos finalmente ponerle fin al conflicto? Primero, cumplir bien el acuerdo de paz que se firmó con las FARC en el año 2016. No se puede cumplir parcialmente, no se puede incumplir, porque es mandar el mensaje de que no vale la pena firmar un acuerdo porque se incumple. Y dos, y sobre todo, conseguir un consenso nacional de la necesidad de ponerle fin al conflicto para que las FARC y sus disidencias que están alzadas en armas y el ELN, que es la guerrilla que falta de las 6 iniciales por negociar y firmar un acuerdo de paz, se incorporen a la vida civil plenamente y dejemos atrás el conflicto armado con motivación política, que es el más complicado de todos los que ha habido en la historia de Colombia. Me alargué un poquito, excúsenme, pero para los que están oyendo y no tienen toda la experiencia y son jóvenes, pues hacerles un poquito de historia siempre es importante para contextualizar las dificultades que hoy tenemos para lograr una paz definitiva en Colombia, pero, repito, se necesita cumplir el acuerdo que se firmó y lograr un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional y atraer las disidencias de las FARC a la desmovilización. Bueno, muchas gracias, Antonio, por su amplia e ilustrativa respuesta. Pacho, por favor, te escuchamos. Gracias, Alejo, gracias por la invitación, gracias a la Universidad Nacional y al Centro de Liderazgo y Gestión, y gracias, Antonio, por este recorrido histórico que nos acabas de hacer. Situándonos hoy, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Antonio, habría que empezar por ser muy serios en el cumplimiento completo del acuerdo de paz que se firmó finalmente en el Teatro Colón de Bogotá a finales del año 2016, y mi convicción es que no solamente se debería tomar ese acuerdo, sino a partir de allí implementándolo, enriquecerlo y transformarlo, pero para hacerlo cada vez más vigoroso. Y en eso nos hace falta un liderazgo en el país capaz de convocar a todos los colombianos con entusiasmo, a los empresarios, a los campesinos, a los indígenas, a los afros, a las organizaciones sociales y por supuesto al mundo político, en una única dirección y con una verdadera pasión por la paz en Colombia. Creo que eso tiene un componente ético, de ética pública muy profundo. Mi sentir más hondo es que hay unos problemas éticos de base que no nos dejan avanzar. Grande, que tengamos divergencias políticas, pues eso es lo normal de la democracia, que tengamos diferencias étnicas, que tengamos diferencias de género, que tengamos diferencias culturales, pero hay esta impresión profunda que uno tiene de haber vuelto a andar a Colombia en estos 2 años, de esta diferencia marcadísima entre quienes en Colombia son considerados por unos asuntos culturales muy complejos, que son personas que se merecen más respeto que otras, que son personas que se merecen más reconocimiento que otras, y esto curiosamente hace una especie de establecimiento de orden establecido cultural previo a las leyes que funciona con toda realidad y que hace, por ejemplo, que cuando los que emergen en busca de sus derechos iguales, tal como la ley lo establece, para pedir que esos derechos sean honrados, se encuentran con resistencias muy profundas, fácilmente se pasan a confrontaciones que en Colombia tristemente se encadenan con historias de armas, y el régimen a su vez, o si ustedes quieren, quienes consideran, pero ¿cómo es que estos vienen a pedir igualdad de reconocimiento e igualdad de respeto? Si aquí hay unos que son los que se merecen el respeto fundamental y no los demás. Estas cosas juegan muy profundamente. Las traigo para esto. Una de las cosas que nos preocupa mucho en la Comisión de la Verdad, sé que ha sido una preocupación del IEPRI, es por qué no acabamos de hacer la paz en Colombia. Es una pregunta que nos inquieta inmensamente. Gente de mucho coraje, como Antonio y sus compañeros, hicieron la paz y vieron asesinar a sus compañeros y tuvieron el coraje de perseverar, pero todos sentimos la vulnerabilidad de lo que ellos habían hecho, justamente por las resistencias en el país, y cómo todo ese esfuerzo de los años
pues que se fraguó finalmente en la Constitución del 91, se vino después la oleada más dura de confrontación con las FARC. La FARC entró hasta el punto de que puso a Bogotá en jaque, y luego vino ese paramilitarismo de proporciones descomunales que vivimos los que estábamos en territorio entre el año 98 y el año 2005, y hoy tenemos por lo menos 10.000 hombres en armas otra vez entre la gente del ELN, de la Nueva Marquetalia, de las disidencias y de todos estos grupos que están metidos en el narcotráfico. La pregunta muy de fondo es esa: ¿por qué no acabamos? ¿Por qué se reciclan las guerras en Colombia? ¿Por qué la ilusión que hubo con la Unión Patriótica cuando el acuerdo de paz de la Uribe, de Belisario Betancur y la generación de la Unión Patriótica, que era una especie de way out, un grupo que sí tenía vinculación con la guerrilla, había nacido desde ese acuerdo, pero que se abrió hacia la democracia, que recogió a mucha gente demócrata del país, que vio que ese era el camino? Y vino toda esta oleada tremenda, cuando sobre todo el paramilitarismo, y muy particularmente el paramilitarismo de los Castaño, se legitimó como un aparato en contra del comunismo y de la insurgencia, matando a gente de la Unión Patriótica. Hoy en día lo estamos viviendo otra vez con el asesinato de los hombres y mujeres que dejaron las armas. Pocos días antes de que nos encerráramos en la pandemia, en los primeros días de marzo, recuerdo en la funeraria de allí de la carrera séptima con calle 34, acompañando a una pobre familia campesina, porque una muchacha que había dejado las armas, campesina del Meta, estaba aquí en Bogotá en clases universitarias, la habían asesinado, y el dolor de esa mamá, porque era la ilusión de que su hija ya había dejado de ser guerrillera y era una estudiante universitaria, y vuelve y coge esta ola como está cogiendo. Y por eso la pregunta sí es muy seria, Alejo: ¿qué hacemos para que esto termine en Colombia? Pues sí, uno puede plantear cosas muy generales, que saquemos definitivamente las armas de la política, enfrentemos este problema ético de profundidad, atajemos esta gravísima, no la polarización, sino la fractura social que se vehicula a través de odios y de señalamientos que no nos dejan arrancar. Repensemos, nosotros no tenemos sino preguntas por ahora en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, pero sobre todo repensemos la cultura del Estado y la cultura de la seguridad del Estado. Pero eso es simplemente para poner cosas sobre la mesa en esta conversación tan interesante. Pero quiero insistir mucho: Colombia no sale todavía de terminar un proceso tan grande como el que acabamos de hacer con la FARC. Es que Bogotá estuvo a punto de ser tomado, es que el hospital militar estaba lleno de soldados que les habían volado las piernas, que estaban ciegos, que venían de sufrir una guerra inmensa, y del otro lado los muchachos de las FARC estaban en las mismas. Comparado con lo que estamos ahora, tuvimos cantidades de masacres, pero no de 3 personas. La masacre de La Gabarra fue de 120, la de Barranca Bermeja de 36, la del Salado de 98, la de 82, la de Bojayá bueno, venimos de una cosa muy dura, pero no acabamos de salir. Yo quisiera agregar a lo muy importante que ya ha dicho Antonio y Pacho, una idea antes de que pasemos a otra pregunta, y es que yo sigo pensando, y lo he tratado de escribir por ahí en esas columnas que uno hace a ratos, que hay algo que me parece que sigue pesando mucho en Colombia, y es esa cultura del odio, de la venganza, que yo creo que está muy metida en la sociedad colombiana. Yo creo que a veces hay la tendencia a creer que eso era del pasado, que eso era de la época de liberales y conservadores, pero yo sigo pensando que mucho de todo este clima de asesinatos de líderes sociales,
de excombatientes de FARC, etcétera. Todo eso me parece que tiene también mucho que ver con esa cultura de resolver los conflictos eliminando al otro. Porque no es el tema de polarización. Yo creo que pueden haber sociedades polarizadas en términos de posiciones políticas distintas, pero no necesariamente eso significa que se mate. Pero es que aquí eso inmediatamente nos lleva a ese otro elemento y que yo creo que eso está muy metido en muchas de las comportamientos de líderes regionales de todos lados, ¿no? Eso no es un tema que se le puede atribuir que a la derecha, no, en la izquierda, en la derecha, en todos lados me parece que eso está muy metido, y yo creo que eso sigue siendo un factor. Por supuesto, eso es fácil enunciarlo si se quiere, suponiendo que esa fuera una de las causas, pero no es fácil o no es sencillo saber cómo lo podemos superar. Pero digo, es un elemento adicional que quisiera ahí colocar en este elemento de reflexión dentro de esta conversación con Antonio, con Pacho. Yo quisiera ahora plantear una pregunta. Sí, estamos en lo mismo, pero sería importante, y ahí evidentemente invierto el orden, sin duda, y es: ¿qué papel puede jugar la verdad para tratar de construir hacia futuro? Incluso estaba pensando estos días mucho a propósito de este encuentro en la columna que nos aportó Eduardo Pizarro la semana pasada, creo, esta semana, en El Tiempo, que me pareció muy interesante, ¿no? Cuando él ponía el énfasis en que había que pensar más en el futuro más que en el pasado. Pero en general la pregunta es más allá del planteamiento que nos hizo Pizarro, que yo creo que es valioso más allá de si uno esté o no totalmente de acuerdo. ¿Qué papel juega la verdad? Y Pacho, por supuesto, en primer lugar, porque obviamente está al frente de esa responsabilidad tan importante y de la cual yo creo que los colombianos estamos esperando mucho. Adelante, Pacho. Alejo, gracias. Para decir algunas cosas, en primer lugar, con referencia al artículo de Eduardo. Efectivamente es un artículo inspirador y Eduardo tiene toda la razón. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia tiene que hacer un planteamiento de futuro y está en esa perspectiva. No solamente nosotros tenemos en el mandato la no repetición, sino que queremos llevar un mensaje estimulante para el país de un futuro que podemos construir juntos entre todos. Ahora, el punto de esto ya es las tensiones de una comisión para el esclarecimiento de la verdad. Eso hay que construirlo a partir de un conocimiento franco, directo, abierto, de qué fue lo que nos pasó para que quedáramos atrapados en la realidad de odios, por ejemplo, a que te estabas refiriendo, o de estos temores inmensos de nosotros de lograr la inclusión total del país que necesitamos. Y por eso la combinación interesante y seria es cómo lograr encontrar esta verdad de qué es lo que nos pasa. ¿Por qué nos vimos metidos en esta tragedia que ya es de más de 9 millones de víctimas? ¿Por qué continúa esto? Y si uno no conoce realmente lo que ocurre, no puede plantearse cómo construir de aquí en adelante. Mi convicción ahora que hemos estado metidos en estas cosas y sobre todo estableciendo por lo menos unos 12 grandes procesos que muestran que son líneas a través de las cuales el conflicto en Colombia no solamente arrancó, sino también se recicla de diversas maneras y se transforma de distintas formas en los periodos de tiempo, en las presidencias de la República y en periodos que marcan, por ejemplo, el de la Constitución Nacional,
cómo se reciclan, son unas líneas básicas que están siempre en el conflicto y hay que mirarlas con una gran claridad, que se reciclan también de maneras diversas según los territorios y que se van transformando y sin embargo uno puede identificar que es lo mismo que van dando y que se continúa. Y si nosotros no paramos eso con lucidez, es imposible o será muy poco probable que el conflicto armado en Colombia no vuelva a levantarse con fuerza. Y eso hay que mirarlo con toda claridad y hay que enfrentarlo con toda determinación. En una sociedad que, por lo menos desde el punto de vista de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, tiene que mirar estas cosas con responsabilidad, pero no responsabilidad jurídica, que eso le toca a la Justicia Especial para la Paz, sino desde el punto de vista de tomar conciencia de nuestra responsabilidad histórica frente a esas cosas. Piensen ustedes lo que nos ha pasado con el proceso de la tierra, que viene desde muy atrás y se va reciclando en problemas muy complejos y el país no los resuelve. Piensen ustedes lo que ha pasado, por ejemplo, con estos problemas de la seguridad que dieron lugares pues, al surgimiento de las autodefensas, del paramilitarismo y de estas formas complejas como eso se sigue expresando. Piensen de pronto, por ejemplo, en una cosa muy complicada, la penetración del narcotráfico en el país. Y aquí uno se podría ir muy a fondo. Es sorprendente cómo, por ejemplo, ni los políticos ni el Banco de la República son mis amigos, el presidente del banco, ni la banca privada, y de esto no tenemos sino preguntas, pero las preguntas son cada vez más hondas. Y quiero decirles, perdónenme decirles una cosa tristísima, pero como no hay mal que por bien no venga, nosotros no vamos a sufrir lo que teníamos que sufrir por causa del coronavirus, en pobreza y en precipitación a la miseria, porque el narcotráfico ha estado completamente andando. Yo no entiendo cómo no comprendemos que la economía informal de Colombia es tan grande, es el 60% no del Producto Interno Bruto, por supuesto que no, pero sí de la masa de trabajadores de Colombia. Tienen como lo que llamamos en economía keynesiana, su gran multiplicador de la demanda agregada de la economía informal es el narcotráfico, eso es evidente, pero es que el narcotráfico está vinculado con con el contrabando en una manera muy profunda, está vinculado con la minería criminal e ilegal, está vinculado con el negocio de armas internacional, y mientras eso siga, y eso está ahí, y es un gran alimentador de la economía formal, por supuesto. Si esto hoy en día, el mundo de la economía informal está en gran parte ya bancanizado. Si no le metemos a esto, es decir, pretender que en Colombia pare el conflicto sin lo que eso significa en corrupción, en activación de que los mercados se transparentan a base de balas, en que, por supuesto, toda la guerra se pega de allí, y vivimos dentro de eso, somos el monopolio mundial que envenena al mundo con la cocaína, producimos el 75% de la cocaína del mundo, y el problema, por ejemplo, del catastro de tierras, es que uno lo ve cuando lo estudia, el lograr que la tierra, en la medida de lo posible, no pase al catastro, porque es que la economía del narcotráfico necesita que los cultivos puedan trasladarse muy rápidamente, necesita mucha flexibilidad en la propiedad sobre la tierra, porque si a usted lo fumigan en un sitio o lo atacan en un sitio, hay que trasladar inmediatamente la coca para otro lugar. ¿Cómo es que no lo vemos? ¿Cómo es que no vemos que las comunas de Medellín y Agua Blanca de Cali están atravesadas por el narcotráfico por todas partes? Estoy solamente profundizando uno de los aspectos en que uno dice, o Colombia encara esto, y nos decimos la verdad de las cosas, y todos, el mundo empresarial, el mundo político, el mundo de la justicia, el mundo de los educadores, el mundo de los líderes espirituales, le ponemos la cara a esto y dejamos de pensar que son 600.000 familias campesinas con coca. Eso no se resuelve. Bueno, cogí uno de estas cosas que uno dice, o esto se para en serio, o no nos digamos mentiras, aceptemos que vamos a seguir en la tragedia.
la verdad tiene esa cosa tan buena. Uno se le dedica al asunto y comienza a ver, vean que hay una línea que hay que parar y tenemos que ser muy serios en esto. Pero es para construir un futuro, es un poco para decir, uno lo que esperaría después de todo esto es contribuir a producir, sí, ya no una imputación personal, que es lo que hace la JEP, sino una imputación pública. Estas cosas intolerables nunca más las vamos a tolerar en Colombia. Y vamos a movilizarnos como sociedad, todos, en nuestras diferencias políticas, por supuesto, en nuestras diferencias, en nuestras maneras distintas de concebir el desarrollo, en nuestras diferencias étnicas. Esto no puede seguir. Podía coger otras líneas, pero creo que no es el lugar. Quería solamente ponerla del narcotráfico porque siento que hay una responsabilidad gravísima y que el país no la quiere encarar. Y mientras eso siga, mientras no lo veamos, mientras no lo estudiemos, yo le decía a José Antonio Campo, a quien quiero mucho, es compañero nuestro, para hablar así tercito, está en el Consejo Asesor, su último libro de economía, de historia económica de Colombia, muy bueno, lo acabo de leer porque me gusta leer economía, entonces lo recomiendo, un libro de 600 páginas, le dedica 3 páginas al narcotráfico, le dije, José Antonio, 3 páginas, es un problema gravísimo, el país no le pone la cara. Como yo he vivido en las comunas de Medellín y he vivido en los territorios en que se siembra la coca y he vivido en las comunas duras de Medellín donde el narcotráfico pulula hoy, y como he vivido he visto lo que fue el bloque Central Bolívar y caramba, uno comienza a escarbar dónde están las cosas y se da cuenta de lo que es esto a fondo. Y la magnitud del contrabando en Colombia. Vayan por los pueblos, vayan a San Pablo, a Regidor, a Río Viejo, a los pueblos del Caquetá, llenos de mercancía china, traída por puro contrabando, y cambiando coca con eso, y el país vive sobre eso. Bueno, excúsame que no sé si me fui por donde no era, pero era para decirles, miren una de estas líneas en que uno dice, o la miramos o aceptemos que vamos a seguir en el conflicto armado. Gracias, Pacho Antonio. La misma pregunta. ¿Qué papel puede tener la verdad para tratar de superar todo esto? Mire, yo hubiera querido que la Comisión de la Verdad hubiera podido empezar con los hechos de los años 1950. Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la verdad del conflicto armado colombiano es de todos los que hemos estado en la vida pública. Porque hoy no es de los malos que se alzaron en armas en los años 60 y 70. Y nosotros somos los buenos. Pues no, los liberales y los conservadores son tan responsables como los del M-19 o los de las FARC del alzamiento armado, porque también se alzaron en armas, también usaron la violencia y también dejaron esa herencia en Colombia. Una herencia que fue muy profunda y que todavía, aún después de pasados tantos años, sigue teniendo incidencia en situaciones que pasan, cada vez menos por supuesto, pero también en situaciones que pasan. Si nosotros no aceptamos que esto es una responsabilidad de todos, tampoco encontramos la manera de resolver los problemas que hay que resolver entre todos. Pero mire, a mí me pasa una cosa. Yo estuve 12 años en el M-19 y llevo 30 años de haber firmado una oferta de paz. Y hay un montón de gente que todavía me insulta como guerrillero HP. O sea, ese sí es bueno y en cambio ese Navarro, como estuvo alzado en armas, es malo. Los buenos y los malos. Y resulta que el papá de ese que me insulta probablemente fue también parte de la violencia de los años 50. Pero eso sí no te da la historia, eso sí no importa. Si nosotros no asumimos una responsabilidad colectiva, y este es un problema colectivo, histórico, va a ser muy complicado que podamos resolverlo con la verdad que podamos tener. Yo sé que no podría ser que la Comisión de la Verdad empezara tan atrás, porque ya casi no hay sobrevivientes de esa época, entre otras cosas. Ya los que estuvieron en la época de la violencia de los años 50, pues ya son demasiado mayores y han fallecido seguramente casi todos. Pero esto es responsabilidad de todos. Aquí no hay buenos unos porque hicieron una cosa y malos otros, sino que todos tenemos una responsabilidad de un modo o de otra en la historia colombiana
y por lo tanto todos debemos poner nuestro grano de arena para cambiarlo. Yo sí creo que lo que está haciendo la Comisión de la Verdad, es mirar y entender la verdad de las cosas que están sucediendo ahora, es muy importante. Repito, parece insuficiente porque para mucha gente eso le entra por un oído y le sale por otro, si le entra por un oído, porque no me corresponde, no es mi responsabilidad, nada. Eso es un asunto de otros. No, es un asunto de todos nosotros como colombianos. Y me parece que eso es fundamental entenderlo así. Y claro, los hechos van modificándose con el paso de los años y con las circunstancias. Pero, por ejemplo, hoy decir que la responsabilidad de las guerrillas por la existencia de cultivos ilícitos es una verdad parcial. Evidentemente los cultivos ilícitos ayudan a financiar la lucha armada, pero hubo guerrillas antes de que hubiera cultivos ilícitos y no te financiaban entonces de esa manera, sino se financiaban de otras. El narcotráfico es una financiación de esos grupos armados ilegales, y es eso, pero al mismo tiempo comporta un comportamiento social que va más allá de los campesinos que siembran hoja y que tiene que ver con muchas otras cosas de la economía colombiana. Creo que asumir la responsabilidad colectiva es fundamental si queremos dar el paso adelante como sociedad. ¿Será posible hacerlo o no? No lo sé. Probablemente es muy difícil hacerlo, es muy difícil lograrlo. Alberto Casas Santamaría, el periodista y académico, acaba de publicar un libro donde dice que el hecho más importante del siglo XX fue la paz de 1957 entre liberales y conservadores. ¿Cierto? Un hecho importantísimo, pero eso incide en lo que hoy está sucediendo, porque no es una paz completa, porque las FARC nacieron de esas guerrillas liberales que no se desmovilizaron. O sea, las disidencias de las FARC de hoy fueron el nacimiento de las FARC como disidencias liberales. De manera que pudiéramos decir que las disidencias de los liberales, varias generaciones después, son las que están hoy en el lanzamiento armado de nuevo. Entonces, a mí sí me parece que conocer la verdad de nuestra historia y saber que todos tenemos responsabilidad y que todos tenemos que aportar nuestro grano de arena para resolver los problemas es un elemento fundamental. Bueno, yo les pido a Pacho y a Antonio que piensen la respuesta a esa pregunta mientras vamos a ver el video que nos envió el consejero Archila, que dura 7 minutos, y ¿es posible construir alguna idea que pudiera generar algún nivel de unión y avanzar hacia futuro? ¿Qué podría ser eso? Y la Consejería para la Estabilización y la Consolidación de la Administración del presidente Duque tiene como finalidad que durante estos 4 años cumplamos con aquello que se previó en la política de paz con legalidad. En la política de paz con legalidad se entendió que somos los primeros 4 años de un periodo que va a durar 15 años. Por eso, en cada uno de los frentes de la implementación, hemos adoptado una planeación muy robusta, ambiciosa, que llegaría a cambiar el país en lo que corresponde a ese aspecto. Después de eso, hemos encontrado las entidades responsables y hemos focalizado recursos para poder cumplirlo. El mayor reto que tiene desde nuestra óptica la paz es convencer al país de que estas cosas hay que hacerlas, y hay que hacerlas con o sin acuerdos, hay que hacerlas independientemente de la afiliación política que se tenga. En temas tales como víctimas, reincorporación, sustitución voluntaria de cultivos, renovación del territorio, planes de desarrollo con enfoque territorial, no podemos tener sino diferencias mínimas, diferencias de aproximación. Lo que está de fondo es cumplirle a esas comunidades y definitivamente cambiar el país para la siguiente generación.
Desde la óptica de la política de paz con legalidad tenemos a ese respecto muchas estrategias. Dentro de esas voy a tocar dos. Una tiene que ver con los planes de desarrollo con enfoque territorial. La magia en ese caso es que las comunidades mismas nos dijeron qué es lo que pretenden, cómo quieren ver su territorio. Y eso lo hicieron también, además de los otros temas de los 8 capítulos, en lo que tiene que ver con servicios básicos. En educación, en salud, en vías, en energía, en acueducto, en alcantarillado, ya conocemos cuáles son las expectativas. Ahora viene, como lo estamos haciendo, realizar una planeación a largo plazo para que en 15 años hayamos cubierto el 100% de esas necesidades. Y lo más importante, focalizarnos. Ya sabiendo que tenemos las iniciativas, ya sabiendo que tenemos esa planeación, necesitamos no ser creativos, necesitamos todos aportar. El PDET tiene que ser un PDET de todos. En el otro campo tiene que ver con el desarrollo rural integral. Ese desarrollo rural integral no se reduce a los 170 municipios más afectados por la violencia y por la pobreza, va a todos los territorios. Y la manera es haciéndolo de forma ordenada pero práctica. Definitivamente sí, y en lo que corresponde a mis responsabilidades, yo le creo a las víctimas. Le creo a las víctimas porque la manera de obtener la reconciliación es oyendo lo que ellos piden, oyendo lo que ellos dicen. No estamos pretendiendo ser creativos, no estamos pretendiendo reemplazar esas voces. Las víctimas han hablado cuando dicen qué es lo que quieren como sus reparaciones colectivas. Han hablado cuando dicen cuáles son las condiciones que ellos quieren para poder hacer los retornos cuando los estamos reintegrando a los sitios de donde fueron despojados. Han hablado cuando en el pilar 8, el pilar de reconciliación y otras de las iniciativas que tienen alcance de reconciliación en los planes de desarrollo con enfoque territorial señalan cómo quieren esas intervenciones, qué es lo que ellos pretenden. Entonces, nosotros no tenemos ninguna razón para dudar de las voces de las víctimas, no queremos venir con metodologías sofisticadas, no queremos venir con ideologías complejas, no queremos venir con ninguna idea que se salga de eso. Estamos focalizados en todos los frentes a cumplir con eso que las víctimas nos dijeron que querían. Definitivamente sí, y lo que estamos haciendo es cumplir con ello. En la forma como se previó y en la forma como se está implementando en la política de paz con legalidad, todo tiene que hacerse oyendo las voces de las comunidades, atendiendo la democracia, atendiendo a quienes fueron afectados. Por eso, en los planes de desarrollo con enfoque territorial fuimos a los territorios, estuvieron participando más de 220,000 personas, representando los 6.6 millones de habitantes que viven allá, y hoy en día no vamos a cuestionarlos, no vamos a hacer un second best, no vamos a borrar. Esa no es una oportunidad para hacer planeaciones a la medida de lo que pensamos en Bogotá. Lo que estamos haciendo es ir a cumplirlas. Igual, como lo mencioné anteriormente, en lo que corresponde a las víctimas, estamos escuchando lo que ellos dicen y estamos dedicados a cumplirle. Aún en el caso de las personas en proceso de reincorporación, su voz, sus expectativas, sus anhelos es lo que estamos cumpliendo. Hicimos un censo muy detallado para saber en dónde están, cuál es el nivel de educación, cuáles son sus expectativas en esa materia, quiénes quieren ser empresarios, quiénes quieren ser empleados, quiénes en el campo, quiénes por fuera del campo, y introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo el concepto de hoja de ruta. Ese concepto de hoja de ruta va a individualizarse de una manera inmensa. Yo en el trabajo que realizo para el presidente Iván Duque, aprecio a la comunidad internacional. Apreciamos los aportes financieros que nos dan, apreciamos el apoyo político que nos dan, apreciamos que reconozcan en el proceso colombiano el proceso más ambicioso y más exitoso que ha existido. Apreciamos mucho cuando tenemos la posibilidad de una manera discreta de que nos
nos señalen temas en los cuales creen que lo podemos hacer de una manera distinta o una manera diferente. También apreciamos inmensamente que se pongan de esa manera que lo han hecho hasta ahora, lejos de las disputas, lejos de las diferencias ideológicas o políticas que en alguna oportunidad puede haber existido. También lo apreciamos porque muchos países con su experiencia la han puesto a disposición de Colombia, han puesto a disposición de nosotros lo que han aprendido en otros procesos, y principalmente apreciamos que respeten, como lo están haciendo, que los lineamientos le corresponden al gobierno colombiano, al pueblo colombiano, y que sea alrededor de esos lineamientos que estemos apoyando, que estemos recibiendo los apoyos. Yo creo que necesitamos no eliminar el aspecto político, digamos, la implementación de la paz, la implementación de los acuerdos, nuestra política de paz con legalidad siempre va a ser un tema político. Pero lo que tenemos que hacer, en mi opinión, lo que Colombia debe hacer es aprovechar esta oportunidad única que implica que, como quedó incluido en la Constitución, lo que hagamos tiene que hacerse durante 3 periodos presidenciales, por lo menos 12, 15 años de implementación continua. Todos los temas en los cuales estamos trabajando requieren de ese tiempo. Ninguno de esos, o muy poco, casi ninguno, se puede lograr en un periodo de 3 o 4 años de una sola administración. Por eso yo invito a la academia, invito a quienes están en este foro a que lean lo que estamos haciendo, a que lo conozcan, no para aceptarlo, no para elogiarnos, pero para que discutamos sobre lo concreto, para que discutamos sobre cómo lo estamos planeando, para que discutamos sobre lo que hemos logrado, para que nos enteremos, y si hay cosas que mejorar, se mejoren, se discutan, etcétera, pero que se haga sobre lo concreto, no sobre fantasmas, no sobre ideas, no sobre manifestaciones. Y de cara a que vamos avanzando a la siguiente elección presidencial, el tema seguramente se va a volver más complejo. Frente a esa pregunta, ¿es posible que podamos construir algo que nos una a los colombianos en la idea de avanzar? Y muy importante, yo creo, lo que nos recuerda Archila, que la implementación del acuerdo es una tarea de por lo menos 15 años, está contemplado en la Constitución, por lo menos 3 periodos presidenciales. Entonces, a veces tendemos a marcarnos mucho por la coyuntura del día a día, pero planteo entonces eso, Pacho, y luego escuchamos a Antonio. En mi primera reacción, en primer lugar, es positiva. Yo soy un hombre de esperanza, y Colombia tiene toda la madera en sus culturas, en su gente, en su pueblo, de hacer esto posible. Segundo, quisiera decir que lo que acaba de presentar Emilio Archila es una cosa a la cual uno no puede menos de mirar con mucho respeto. Alejo, juntos trabajamos en el Magdalena Medio, tú eras parte de nuestro equipo, y los que hemos hecho desarrollo territorial con las comunidades sabemos lo difícil que es y lo importante que es poder sacar cosas adelante. Antonio lo hizo Antonio Navarro, de una manera muy práctica, muy importante, cuando estuvo de gobernador de Nariño, y pues estas cosas uno no puede sino admirarlas y soñar que en el país se puedan expandir con mucha fuerza. Ojalá eso esté acompañado de un liderazgo a nivel de país, capaz de convocar a este país con fuerza, capaz de estimular al país para dar una cosa fuerte, por ejemplo, a respetar a las instituciones de la paz, al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, a la importancia de la JEP, de la unidad para encontrar a las víctimas y de la Comisión de la Verdad. Pero esas cosas son muy importantes. Yo insistiría mucho en tomar muy en serio, porque todavía lo que hacemos son cosas que están muy lejos de la responsabilidad que el país tiene de meternos en el desarrollo rural con toda su fuerza. Retomando las cosas que traía Antonio para continuar el diálogo, es que el problema del narcotráfico uno lo puede
poner en evidencia con esta pregunta. Se nos dice a veces que el problema es la demanda de Europa y de los Estados Unidos, y sobre todo la de los Estados Unidos, la que arrastra al campesinado colombiano a producir el alcaloide. Pero eso no es tan simple, porque no se puede. ¿Y acaso la misma demanda no está sobre el campesinado de Costa Rica? ¿Y acaso la misma demanda no está sobre el campesinado de Panamá y sobre el campesinado del Ecuador hoy en día y sobre el campesinado del Mato Grosso en el Brasil? Por supuesto. ¿Por qué el campesinado colombiano tiene que meterse en eso? Porque es un campesinado abandonado, porque no hemos resuelto el problema de campo en serio, porque, y allí sí viene uno a preguntar muy de fondo, porque es la reasignación de recursos del presupuesto nacional, es darnos cuenta que si no nos le medimos a eso en serio, el país va a seguir en esta situación tan complicada y de no solución, y es un problema, por supuesto, de exclusión profunda. Para nada le conviene a los empresarios ni le conviene a nadie en el país. Pero para venir a cosas más concretas y desde el lugar que nosotros tenemos, yo sí quisiera aprovechar esta conversación para decir, miren, nosotros en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad nos queda un año de trabajo. Nosotros le vamos a entregar al país un legado en que ponemos en evidencia unas dinámicas que hay que parar, con algunas sugerencias que son, por supuesto, de ética pública, más que de soluciones institucionales, porque sería un error meternos en cuestiones de transformación de las instituciones. Quisiéramos que ese legado quede en manos de ustedes, los que nos están oyendo, y de las universidades, por supuesto, pero también de las organizaciones campesinas, de las organizaciones afro, de las organizaciones indígenas, de los empresarios con quienes estamos conversando. Hay un empresariado que está mirando esto con mucha seriedad, de los políticos, del ejército de Colombia también, y por supuesto de la Armada y de las transformaciones que hay que hacer en la fuerza pública, del partido de la FARC con el que estamos conversando, de quienes a través de los PEDETs están vinculados a este esfuerzo que se hizo en los PEDETs para construir un país distinto. Nosotros nos sentimos simplemente como parte de un proceso que viene desde mucho antes en el país. Todos los que nos están oyendo estoy seguro que son partícipes en eso. Quisiéramos haber contribuido este tiempo a clarificar las cosas y a devolverlas para decir, por favor, sigamos adelante en esta dirección. No les entregamos una verdad terminada, sino una verdad que hay que seguir profundizando, y un espíritu de confianza en que si enfrentamos estas cosas con coraje, como dice Antonio, asumiendo todas las responsabilidades entre todos, esto es posible. Y estoy de acuerdo contigo, Antonio, con que esto hay que recogerlo desde muy atrás. Nosotros, por lo menos en los prolegómenos, nos estamos situando desde los días del asesinato de Gaitán, o más, desde el movimiento gaitanista y la forma como se causó tanto pánico con Gaitán entre la clase dirigente, cuando Gaitán pues, llegó a convocar a este país desde una propuesta distinta. Y tienes toda la razón. Y quisiera además decir que quizás para superar el odio, Alejo, que lo pones en primera plana y que es un asunto serísimo, empezaste hablando de eso, lo que uno siente muy profundamente es que nada hay que nos pueda ayudar a salir de eso que situarnos al lado de las víctimas de todos los lados. La mamá de un soldado que terminó muerto en la selva y enterrado en la selva y perdido, su dolor es tan grande como la mamá de un guerrillero que murió en la montaña y que nadie lo encuentra, o la mamá de un desaparecido líder social, o la mamá de un falso positivo de Suacha, o del niño que se quedó sin piernas por la mina antipersona, o del pueblo que fue destruido y se fue como San Carlos. Yo creo que si nosotros, es que somos 9 millones de personas afectadas por esto, si nos paráramos en las víctimas de Colombia de todos los lados, el sufrimiento es por todas partes, podríamos reaccionar
nos da miedo mirar eso, nos es incómodo. La parte del plebiscito, del referéndum, ¿no? Del plebiscito votado contra la paz, es que le tenemos miedo a eso somos. Y yo estoy convencido que el problema de la verdad no es el problema de que nos vaya a reventar más o que nos vaya a acrecentar entre nosotros los odios. El problema no es ese, el problema es la forma de cómo contarlo. Y perdóname que diga una palabra más sobre eso, porque claro que usted puede utilizar la verdad para acrecentar los odios y los señalamientos y las venganzas, por supuesto. Si quiere hacer eso es facilísimo, pero uno puede utilizar la verdad en otro sentido, para invitar a una comprensión general de qué fue lo que nos pasó a todos nosotros, por qué nos vimos envueltos en esta tragedia. ¿Por qué podemos hablar de responsabilidades colectivas y comunes? ¿Cómo podemos salir juntos? Es que tenemos que salir juntos de esto. Todo depende de la forma de expresarlo, de la forma de plantearlo, de la forma de reconocer que el otro también se vio metido en muchos líos. Que cuando un muchacho del M-19 de 1970 tomó las armas, no fue que se le ocurrió salir a matar gente de un día para otro, sino que hay elementos que impiden de nosotros muchísima comprensión. O un empresario que de los años 80 que no encontraba cómo solucionar el problema del secuestro de su esposa y terminó entregándole plata a los Castaño. Hay que situarse en los lugares de cada uno, pero también en el dolor de los indígenas y de los afros y de la forma como atacaron sus territorios y se repartieron los baldíos que eran de las comunidades afro, pero todo eso se puede decir de una manera que nos comprendamos y para que la verdad nos ayude, lejos de rompernos a decir, caramba, venga y arreglemos esto entre todos, venga y construyamos una cosa distinta, camine que esto es posible, y el principio es acojámonos en la misma dignidad y en el mismo respeto mutuo en nuestras diferencias. Pero entonces repito, ojalá ustedes reciban este legado, ustedes lo han venido construyendo, somos resultado de ustedes, y recíbanlo dentro de un año, acompáñennos en este último año, porque si ustedes participan se van a sentir parte de él, lo van a ayudar a engendrar y fortalezcamos lo que ustedes han venido haciendo con tantos años. Gracias, Pacho. Antonio. Yo diría que hay una oportunidad ahora de encontrar un tema que no es general, que no podemos generalizar como nacional, pero sí es muy sensible para que nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a resolver el tema de las masacres que se están repitiendo en el país y aumentando el número de masacres paulatinamente a través de los últimos meses? Está demostrado que las masacres rurales, esencialmente, necesitan una solución que ya está inventada. Nosotros la llamamos en algún momento presencia integral del Estado en el territorio. PIET, le decíamos a eso. Esa presencia integral del Estado en el territorio es una presencia que hace que el Estado llegue no solamente con un consejo de seguridad, con unos soldados o con unos policías temporalmente, sino que llegue de manera integral, que llegue durante un plazo mediano y largo y que produzca unos resultados dándole continuidad al esfuerzo. Si nosotros identificamos las regiones del país donde habría que hacer ese esfuerzo de presencia integral del Estado en el territorio para evitar que se sigan produciendo masacres, para ir resolviendo los problemas que los territorios tienen en presencia de grupos armados ilegales, aislamiento, atraso, pobreza, cultivos ilícitos. Yo pienso que ahí hay un elemento que puede ponernos de acuerdo, que podría ser un acuerdo nacional, darle prioridad a un tratamiento bien dado, bien diseñado y bien ejecutado al fin de las masacres en los territorios colombianos. No es una política nacional global, no va a llegar a donde está la mayoría de la población, pero va a llegar a tal vez uno de los asuntos más sensibles de este momento de la vida social y política que estamos viviendo, que es el de las matanzas, que pensamos se habían quedado atrás ya y que están volviendo.
que no han llegado a cero nunca, pero sí se habían disminuido muchísimo y están volviendo a ocupar un espacio muy importante en zonas como Nariño, como Chaucha, como Jatatumbo, como zonas del Magdalena Medio. De modo que yo creo que ahí podría haber un acuerdo. A mí me parece que podríamos haber logrado un acuerdo en el manejo del tema del COVID. No se pudo. Finalmente terminamos discutiendo sobre cuál era el camino para manejar esta pandemia. Pero en el tema de las masacres hay una oportunidad. Yo diría, si somos capaces de conseguir una política conjunta, de trabajo conjunto, así sea parcial y pequeña, pero importante, vamos dando pasos en búsqueda de un consenso más amplio hacia el futuro. Un consenso nacional más amplio hacia el futuro que le abra paso a la posibilidad del fin del conflicto armado. Pero yo he oído al gobierno hablar del tema de los temas de las masacres y en general veo que hay condiciones para que pudiéramos buscar un acuerdo de trabajo conjunto para empezar a producir resultados en un terreno donde la sensibilidad nacional es muy grande y con toda razón. Nos duelen esos muertos a todos cada vez más, mucho más, como están sucediendo recientemente, de jóvenes que de alguna manera son absolutamente víctimas inocentes completamente de todo lo que está pasando en la sociedad en la que ellos viven. Pero más allá de eso, ahí podría haber un asunto. Lo que pasa es que atreverse a armar un acuerdo, dado el nivel de polarización, es muy difícil. Dado el nivel de polarización que hay en el país, plantear un acuerdo sobre, así sea un tema específico, concreto, es muy difícil. Pero me parece que ese podría ser un tema ahora actual que permitiría trabajar conjuntamente entre sociedad, gobierno, partidos políticos, fuerzas de oposición, en la búsqueda de solucionar un tema que es de alta sensibilidad. La idea es que tengo un par de preguntas que vale la pena que las ha hecho el público para que conversemos sobre ese par de preguntas. Una primera pregunta para todos, no es para alguien en especial, es si en el marco de una clase política que se ve cuestionada por la corrupción, ¿qué hacer si ante el plebiscito por la paz, que era algo fundamental, ganó el no? Y ahí yo, esta es parte de mi cosecha, yo adicionaría, a veces hay la tendencia a suponer que todos los que votaron por el no era porque los engañaron. Yo creo que es más adecuado, probablemente hubo una parte que sí, fueron engañados, que por la propaganda, qué sé yo, pero yo creo que una parte importante era que efectivamente no estaban de acuerdo. Y yo creo que eso es importante, entender y aceptar eso para poder partir de una realidad de que había un sector de la sociedad que no necesariamente compartía lo del Acuerdo de La Habana. Bueno, pero esa es la pregunta. Pacho, por favor, y agradeciéndole mucho la generosidad de que se quede otro rato con nosotros. Muchas gracias. Alejo, voy para allá, pero antes quisiera retomar el punto donde nos dejó Antonio. Antonio es un hombre que tiene la mentalidad práctica de quien ha gobernado y ha gobernado con éxito, y entonces ve dónde poder concentrar, en este caso, por ejemplo, una especie de acuerdo nacional en esto del asesinato de los líderes. Quisiera solamente decir que efectivamente esto tiene que ver inmediatamente con la presencia del Estado integral, pero pondría dos cosas que son muy importantes. Y esto simplemente no es la Comisión de la Verdad, es el conversatorio en que estamos. Eso requiere un plan Marshall en Colombia, una cosa de reasignación de los recursos inmediatamente, de reconstrucción completamente del plan de desarrollo, y los planes Marshall no pueden ser a 15 años.
Si el plan Marshall del Japón hubiera sido a 15 años, fracasan. Lo hicieron en 3 años, porque había que solucionar un problema de fondo. Y si se quiere hacer una cosa aquí, y lo mismo la reconstrucción de Europa fue de una. Si nosotros nos ponemos a pensar que va a ser en 15 años que que cambiamos estas cosas y que el Estado llega dentro de 15 años del todo a los territorios, y tiene mucho que ver con dos asuntos que quisiera plantearlos. Yo siento que el Estado colombiano se está reconstruyendo desde las veredas y desde los corregimientos. En eso el ejercicio de Fernán González en Estado de Violencia en Colombia es muy bueno. Y más ahora con el Internet y toda esta cosa. Y estos liderazgos son liderazgos que ponen la cara para actuar públicamente, muchas veces por fuera de partidos, pero que ejercen liderazgo, y ejercen liderazgo con un sentido de lo público. Y por eso levantan el sentido de lo público en las comunidades y son muy incómodos. Son muy incómodos para el narcotraficante violento, para el tipo de las reincidencias de las FARC, para el hombre del ELN, para quienes quieran confinar a las comunidades, y allí están construyendo Estado. Es un Estado en efervescencia. Y claro, se elimina el Estado. Ellos sí están cumpliendo la ley, esa gente sí está haciendo ley colombiana, están defendiendo las cosas, pero como el Estado no los protege, que es el otro problema que está ahí de por medio. Nosotros, esto es una locura. La seguridad en Colombia no es la seguridad para la gente. En eso sí somos totalmente distintos a Europa y al Canadá y a Australia y a los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene ahora todos sus líos con esa locura de los rifles y los negros y todo, pero aquí no hay seguridad para la gente. Hay seguridad para la propiedad. Y más seguridad para más propiedad, y máxima seguridad para la máxima propiedad. Pero la gente no. El Estado no está. Una de las cosas que a mí me dolía más en San Pablo y en Regidor y en Río Viejo, ahí estaba la policía y el ejército, pero ellos no protegían a la gente, no la protegían. Ellos estaban, era un momento de guerra, es verdad, pero no para proteger a la gente. A quienes protegían, y ese es un problema. No quiero traer eso a cuento, pero aquí eso no existe. A la gente la protegen sus líderes, que construyan ley y Estado, pero el Estado colombiano no los tiene en cuenta. Perdón que me fui por allá, pero es que para mí tocar esas cosas es importante, Alejo. Ahora, el referéndum o el plebiscito. No, yo sí pienso que es cierto, hubo una proporción de la gente que votó como votó porque no estaba de acuerdo con el proceso de La Habana, pero yo sí creo que la mayor parte de la gente que hizo ese voto, la mayor parte, digo, es muy difícil, y yo no soy un politólogo, y respeto mucho los análisis que has hecho, Alejo, y había muchas razones para pensar en eso, posiblemente. Mi sentir, y con todo el respeto que yo le tengo al presidente Santos, es que ellos se transaron en una confrontación política que no tenía sentido. Y lo digo con toda franqueza, yo creo que el proceso de La Habana nos entusiasmó tanto a todos, tuvo tanta repercusión internacional, fue tal la acogida mundial de lo que se estaba haciendo, creímos tan profundamente en eso, que yo tiendo a pensar que Juan Manuel Santos dijo: este es el momento de hundir definitivamente a Uribe y sacarlo del juego político. Vamos a ganar este plebiscito, y con esto se le cierra la puerta a Uribe definitivamente. Y Uribe, que es un gran político y un gran movilizador, sobre todo del juego político de conseguir votos, le aceptó la apuesta y se la ganó. Y utilizaron, como sabemos, las mentiras y los sustos. Los que iban a votar por el sí, iban a votar por el matrimonio gay, iban a votar por la ideología de género, y iban a una cantidad de cosas montaron, y con eso arrastraron a las iglesias a que votaran contra
Y eso es cierto. Ellos mismos lo reconocieron, que les funcionó. Hicieron mucho. Por supuesto, todo eso jugó. Y jugó también que mucha gente pensó, pues, eso está ganado. ¿Para qué se va a ir uno a votar si eso de sobra se gana? Y hay una gran población también en el país que a pesar de la tragedia tan grande, ha estado por fuera del problema del conflicto armado interno que nos produce esa tragedia. Estamos hablando del conflicto político, armado político, porque eso es la lucha política la que produce eso. Ojalá lo podamos superar, ojalá, y claro, tenemos que unirnos los que votaron sí, los que votamos sí, los que votaron no. Aquí tenemos que encontrarnos todos, si no, no hay posibilidad de salir al otro lado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Juan Pacho, absolutamente de acuerdo. Yo pensé en un momento determinado del proceso de negociación de La Habana que el gobierno y las FARC iban a invitar a Álvaro Uribe, iban a invitar al Centro Democrático a que fuera allá y a que las aceptaran para incluir algo de ellos también en el acuerdo, y que eso le daba un consenso nacional muy grande a ese acuerdo que lo necesitaba, como está demostrándose en la realidad que lo necesitaba. Y yo sí creo que tal vez, Pacho, en eso tienes razón, era tan grande el prestigio internacional del proceso que Santos dijo, no, si ya voy a tener el premio Nobel de Paz, aquí que me voy a poner a hacer concesiones. Esto lo consigo yo solo. Y además derrotamos a Uribe y lo sacamos de la línea política por ahora, por lo menos. Lo derrotamos. Y ahí se equivocó. Y eso lo estamos pagando todos ahora. Yo sentí en un momento determinado que Uribe quería ir. Y quería que le incorporaran algo en el acuerdo para decir que él también había sido parte de la solución. Y sin embargo, no fue así. Creo que fue una decisión equivocada, vamos a decirlo de una palabra sin molestar a nadie, ¿no? De arrogancia del gobierno de Santos, que fue realmente algo equivocado, pero yo no sabía si siempre pensaba lo mismo. Yo pensé que yo era tal vez alguna especie de bicho raro al pensar eso, pero no, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, no mezclemos esto con la corrupción. La corrupción es otra cosa distinta. La corrupción está por todos lados y es un comportamiento que hay que seguir combatiendo con toda la importancia y con toda la prioridad en la política colombiana. A los jóvenes que nos están oyendo, si se van a meter a la vida pública, no se metan a la vida pública a hacer lo que hace la política tradicional. No compren votos, no hagan clientelismo, no hagan la política de esa manera. Busquen la opinión y busquen el apoyo de la opinión pública, se lo digo a todos con toda sinceridad. Es difícil, pero se puede y se debe. El que ya se empieza a meter por el camino de la mala política, después ya no tiene reversa. Quedó preso de esa politiquería. Porque el votante ya no le va a votar libremente, sino que va a votar a cambio en favor. Porque aquí hay que decir que también el votante es responsable de lo que pasa. Le echa toda la culpa al votado, pero el votante también vende el voto. El votante también lo cambia por un puesto para el hijo. El votante también lo cambia de manera clientelista por un favor. Pero es posible, está demostrado que es posible. Un porcentaje de los políticos, y excúsenme que me incluya entre ellos, hacemos las cosas así. No hacemos clientelismo, sino que lo hacemos por voto de opinión. El voto de opinión existe en Colombia. No es tal vez tan amplio como quisiéramos en las elecciones del Congreso, pero existe en Colombia y es el voto de opinión el que hay que buscar y el que hay que convencer y el que hay que conseguir si uno quiere hacer política, sobre todo para los que nos están oyendo que son jóvenes y que se quieren meter a la vida política, a la vida pública, a las elecciones. Empiecen bien, porque si empiezan torcidos ya no los desprecia nadie. Si me permites... Por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Antonio, qué bueno haber podido estar contigo y escucharte y aprender como siempre.
y también para los jóvenes que nos están oyendo, como estabas diciendo, Antonio. Primero, un consejo que da el Papa, que les dio a los jóvenes: si ustedes quieren hacer plata, por favor no se metan en la política. Si lo que quieren en la vida es hacer plata, no se metan en la política, porque esos son dineros públicos, dineros sagrados, dineros del pueblo. Y segundo, ustedes son la esperanza de todos nosotros, ya lo son desde ahora en lo que están haciendo. Conozcan lo que nos pasó para que no lo vamos a repetir y pongámonos a construir juntos un país entre todos. Gracias, Alejo, de verdad. No, Pacho, felicidades. Bueno, Pacho, muchísimas gracias, muy amable. Entonces, con Antonio vamos a conversar de esta pregunta, que en esto yo sí sé que usted tiene muy buena experiencia. Dice así la pregunta: ¿cómo gestionar un campo destruido y abandonado como motor de reactivación económica para poder desplazar el narcotráfico? Mire, les voy a contar una historia corta. Cuando yo llegué en 2008 a la gobernación de Nariño, ya en muchas zonas de la región occidental del departamento, en la costa del Pacífico, en la cordillera occidental, había montones de cultivos de hoja. No tantos como hay hoy, por supuesto, porque eso se disparó de una manera impresionante. Pero sí habían 10, 12, 13.000 hectáreas de hoja en el departamento. Y yo veía que los que habían estado gobernando se preocupaban por muchas cosas menos por eso. Yo dije que hay que hacer algo. Y entonces coincidió con una masacre, fíjese usted. El 28 de diciembre, ya 4 días antes de mi posesión, en un sitio que se llama El Palmar, en el municipio de Leiva, Nariño, mataron 5 personas. Una banda criminal que se llamaba la ONG, Organización de Nueva Generación, mató 5 personas. Yo dije, bueno, me voy a posesionar y me voy inmediatamente para El Palmar a acompañar a la gente. Y me fui para allá. Era una zona clásica de cultivos ilícitos, de economías ilegales y de grupos armados ilegal controlando el territorio. Y entonces dije, vamos a volver prioridad un programa distinto al que se viene aplicando para dejar atrás los cultivos ilícitos y la economía ilegal. Estaba el presidente Álvaro Uribe Vélez. Hablé con él. Le dije, presidente, necesito que hagamos un acuerdo. Un par de municipios, Leiva y el municipio vecino que se llama El Rosario, vamos a trabajar un programa distinto al de la fumigación con glifosato. Vamos a hacer un programa de sustitución de cultivos sin fumigación. Garantíceme que no fumigan. Y me dijo, listo, va, ensaya a ver cómo le va. Y me cumplió. Debo decirte, Uribe, que fue presidente como 2 años en ese periodo hasta el 2010, me cumplió en su compromiso de no fumigar en Leiva y El Rosario. Pero no me dio un peso. Entonces me fui a la Unión Europea y conseguí un dinero de la Unión Europea para un programa que se llamó Sí se puede. Le pusimos así Sí se puede, porque en la discusión de si se podía sustituir la torta voluntariamente o no, pues había gente que decía que no se podía y nosotros decíamos que sí se podía, y el programa terminó llamándose Sí se puede. Nos lo financió la Unión Europea y en resumen nos funcionó muy bien. Logramos una sustitución bastante importante de cultivos de uso ilícito, haciendo una presencia integral. Primero, el combate a la banda criminal que había matado a los 5 campesinos del Palmar. Esa banda criminal la desarticulamos totalmente con la policía y con la información de la comunidad. Nos demoró 1 año y medio. Pero hay que decirle a un oficial de la policía que era un coronel de la policía, que era el comandante de la policía de Nariño, que se puso al frente de eso con el acompañamiento de la gobernación, que sí se puede. Y se puede desactivar una organización de esta naturaleza con la información de la población, cuando la población se entera que va en serio, que está protegida, que no va a correr riesgos porque se vaya a filtrar información o orígenes de la información. Pero además de eso, y de manera muy importante, empezamos a hacer trabajo con la comunidad para que
la comunidad decidiera cuáles eran las prioridades. Empezamos a hacer presupuesto participativo. Y fue una sorpresa, la mayor prioridad de toda la región era construcción y mantenimiento de vías terciarias. Esa era la prioridad para la gente. Eran unas zonas donde casi siempre estos cultivos ilícitos, entonces todas están donde terminan las carreteras y después hay que entrar a pie. Bueno, la construcción y mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias se volvió la primera prioridad de inversión del departamento en esa zona de Leyva y el Rosario. Y después, ¿qué? Yo me iba y me reunía con la gente y le decía, bueno, vamos a sustituir la soja, vamos a hacer el esfuerzo de que vamos a dejar atrás la torta. Ustedes tienen unos ingresos con la soja, pero esos ingresos tienen ligado la presencia de grupos armados. Si no sustituimos la torta, va a llegar otro grupo armado a apropiarse de las ganancias de la soja. Entonces vamos a sustituir la soja. Y entonces hicimos un paquete integral de desarrollo. Cultivamos cacao, cultivamos otros productos en la región y le dábamos asistencia técnica, acceso a mercado, acceso a crédito, acompañamiento permanente. Y eso, claro, había veredas donde nos decían, aquí no venga porque aquí no estamos de acuerdo con el programa. Entonces allá llegaban los erradicadores manuales. En esto siempre hay que tener un poquito de presión también para los que sean más refractarios, pero sin fumigación. Y además de eso, pues salud, educación, inversión social. La verdad es que ese programa sí se puede, funcionó muy bien y nos enseñó muy bien que sí es posible hacer una presencia integral del Estado en el territorio y resolver el problema de la economía ilegal y reemplazada por una economía ilegal, y la gente quedaba tranquila. Mucha gente decía, vea, yo tal vez puedo ganar un poco menos de dinero con el tratado del que estaba ganando con la torta, pero vivo en paz, vivo tranquilo, no hay grupo armado que venga aquí a cobrarme nada, ni a amenazarme, no hay ningún riesgo, y eso funciona, pero requiere que el Estado se meta de manera integral y produzca resultados en el territorio. Esa fue mi experiencia, se las cuento, porque aprendí cómo hacerlo, y después empecé un programa de esa naturaleza en una zona de Tumaco, y empezó bien, de parte terminó la gobernación, y como siempre pasa en estas cosas, no hay continuidad entre un gobierno y el siguiente, y definitivamente, además la Unión Europea tuvo una serie de dificultades económicas en la región europea y disminuyó su ayuda a Colombia, y no hubo una segunda etapa de dinero de la Unión Europea, y los gobiernos nacionales no fueron capaces de reemplazar esa ausencia de la Unión Europea. ¿Para pagar qué? Para pagar los grupos de funcionarios nuestros que estaban en el terreno visitando casa por casa de los campesinos, ayudándoles en la asistencia técnica, ayudándoles en el mejoramiento del cultivo, ayudándoles a vender, ayudándoles en todo lo que era conseguir el crédito y en general acompañando a la población, que es lo que había que usar unos recursos que fue para los que nos dio dinero de la Unión Europea. De manera que esa es lo que yo puedo decir, aprendí cómo hacerlo, se puede hacer y yo creo que se debe hacer. Antonio, un poco en ese mismo sentido acaba de preguntarnos nuestro buen amigo, el exministro Juan Meir, nos dice que cómo está hoy esa región y que si se dio continuidad a eso. Leyva y el Rosario empezaron a retroceder cuando terminó el programa, pero no han vuelto a los niveles de cultivos ilícitos que tenían en su momento, ni siquiera con toda esta velocidad de aumento de cultivos que hubo en los últimos años. Yo recuerdo, si no estoy equivocado, que el Rosario tenía unas 2.500 hectáreas de soja y Leyva tenía unas 1.500. Creo que entre los dos municipios tenían unas 4.000 hectáreas de soja. Hoy creo que andan por la mitad. Nosotros llegamos al 90% de la sustitución. 90%. Pero esos programas tienen que producir resultados de corto plazo, pero tienen que ser sostenibles a mediano y largo plazo. Claro, cuando yo terminé, vino un cambio, digamos, en el gobierno, un cambio en las prioridades, pero además empezaron a llegar las FARC, pues estaban en la región, empezaron a expandirse y empezó a haber un debilitamiento del esfuerzo.
Yo le digo una cosa, esto es importante que lo haga una autoridad regional como que esté a la cabeza de ello. Tiene riesgos. A mí me amenazaron, a mí me declararon el objetivo militar. Yo encontré que una vez tuvimos un intento de atentado que me iban a hacer en la gobernación de Nariño, los de la bastilla esta que llamaba la ONG. De manera que eso tiene esos riesgos y por eso tal vez muchos mandatarios locales y regionales no se atreven. Nosotros no metíamos en esto directamente a los alcaldes, pero tenemos que cuidar a los alcaldes. Los alcaldes estaban demasiado expuestos, pero por lo menos la gobernación sí. Y la verdad es que tiene ciertos riesgos y que esos riesgos son los que hacen que mucha gente en las regiones, los funcionarios públicos, los mandatarios no se atrevan a ponerle el frente a ese tipo de situaciones. Pero si se decide hacerlo, funciona y funciona con resultados. Yo diría que hay tres elementos que son fundamentales de lo que tú nos has dicho y lo que se conoce en otras regiones. Sí es posible esos programas de sustitución siempre y cuando haya, uno, continuidad en los mismos, porque ya hay demasiadas experiencias en Colombia donde se han empezado programas de sustitución, luego se abandona el programa por parte de del Estado, de los financiadores, entonces el campesino tiene que volver de nuevo a la coca. Y al mismo tiempo tiene que combatirse estos grupos de crimen organizado que son los encargados de comprar y demás, porque eso no es un negocio de campesinos, eso es un negocio de bandas organizadas, de cárteles organizados, que obviamente eso los tiene que combatir la autoridad, pero que eso tiene que ser una actividad simultánea para que eso tenga éxito, me parece. Claro, eso tiene que ser así. Por eso muchos de los están diciendo ahora, esto de las masacres se resuelve cumpliendo el acuerdo de paz. No estamos en el momento en que las FARC se desmovilizaron. Ya ese espacio de quedó vacío, ya lo están ocupando otros grupos armados, o disidencias de las FARC, o el ELN, o bandas criminales. Entonces, volver objetivo de unas bandas criminales del esfuerzo de desmantelamiento del Estado es importante. Y eso hay que hacerlo así, sabiendo que tiene riesgos, pero hay que hacerlo así, porque si no se está combatiendo a las bandas criminales, pues no hay manera de poder hacer una presencia civil del Estado. Que si a las bandas criminales no les conviene, pues la espantan o la echan o la hereden. Entonces una presencia civil del Estado necesita un esfuerzo de seguridad previo y consistente que empiece a correr a esas bandas criminales del territorio o a desarticularlas. Sí, en eso yo creo que hay completa coincidencia. De hecho, en algunos talleres que hicimos el año antepasado en la zona de Tumaco, allá con la sede nuestra de la universidad, era una de las cosas que nos decían muchos de estos líderes que habían estado en programas de sustitución, y nos decían ellos, el problema es que tuvimos un año y al año no volvieron los funcionarios. Y entonces, sencillamente, la única opción fue volver otra vez a sembrar coca. Dijo, porque habíamos sembrado coco y demás, y teníamos un problema de qué hacer con la comercialización. Yo incluso les contaba pues, anécdotas que uno conoce y demás, cómo eso se puede procesar de manera relativamente sencilla para producir muchos derivados, pero obviamente eso requiere, sí, plata, pero sobre todo decisión política del gobierno central y de los gobiernos territoriales, como bien dice Antonio, ¿no? Y darles un tratamiento integral. Tienen problemas de comercialización, les ayudamos a comercializar. Las sumatas no son suficientes para hacer asistencia técnica. Son 2 o 3 personas para todo el municipio y los cambian cada año. Son cuotas políticas, entonces hay que tener unos equipos de asistencia técnica serios. Nosotros logramos, por ejemplo, que allá, que no había sede del Banco Agrario, llegara a una sede del Banco Agrario para que tuviera acceso a crédito. Hay que hacer una cosa compleja, pero se puede y produce resultados. Hace poquito me escribía alguien de Pedradera de Leiva
diciendo cómo extrañamos la época en que estuvo aquí el programa. Sí se puede. La gente está dándolo todavía 10 años después. Bueno, muchísimas gracias a Antonio Navarro, a Pacho de Ruth, también al comisionado Emilio Archila. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. A todas y todos los que nos acompañaron, muchas gracias por esta compañía.